Secundaria segundo grado. Historia. Cuicuilco. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el maestro Cristian Edgar Cruz Barba, docente de Historia. Y yo el maestro Pedro Joan Velázquez Huesca, docente en la asignatura Historia. Antes de empezar con la sesión de hoy, les queremos recordar que todas y todos debemos lavarnos continuamente las manos, procurar no tocarnos la cara, usar cubrebocas de manera correcta si nos es indispensable salir de casa y realizar el estornudo de etiqueta. Y mientras nos cuidamos entre todos, les invitamos a unirse al reto de aprender algo nuevo cada día. Así, podremos volver pronto a nuestras aulas. ¡Empecemos! El día de hoy, la sesión se centrará en la cultura cuicuilca, como ejemplo de desarrollo del preclásico en la Cuenca de México, para la cual utilizaremos los siguientes materiales: cuaderno para realizar anotaciones, libro de texto y bolígrafo. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Antes de comenzar con la lección, les quiero proponer una reflexión. Piensen que a lo largo de esta sesión estudiaremos a una de las civilizaciones que fueron cimiento para el desarrollo de las grandes culturas mesoamericanas. Imaginen los aportes que esta civilización dio al desarrollo de las grandes culturas que hoy día conocemos todos y han dejado clara huella en muchas de nuestras actividades cotidianas. Para ir entendiendo un poco más sobre Cuicuilco y su ubicación geográfica, veamos esta colaboración del simpático Don Leopoldo. Adelante. Sí, buenas. Yo soy Don Leopoldo. Sí. Y fíjense que les quiero platicar que el otro día andaba yo paseando a mi amiga Carmela, ¿no? Que es española y vino de vacaciones a la Ciudad de México. Y me dijo, oye, Leopoldo, fíjate que tengo muchas ganas de conocer Xochimilco, ¿no? Y yo le digo, oye, Carmela, pero ¿cómo no? Vámonos a las trajineras, pues. Total, ahí vamos, ¿no? En mi cochecito que ya está medio carcachón, pero todavía jala, ¿no? Íbamos a todo dar, platicando de esto, de aquello, por el periférico, cuando de repente la Carmela baja la ventana, ¿no? Y dice, ¡ay! ¡Hostias! ¡Pero qué guay! Una pirámide azteca. Y yo, no, 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 no. ¿Cómo que azteca? Pues es Cuicuilco. No, 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 no. Y de plano, pues no me quedó de otra más que salirme a la lateral y regresarme a la zona arqueológica de Cuicuilco. Y pues ya le tuve que explicar a mi amiga Carmela que Cuicuilco pues es una cultura mucho más antigua que los aztecas o mexicas. Lo que pasa es que también se asentaron en el Valle de México, aunque los cuicuilcas pues más al sur, a las faldas del Ajusco, a donde llegaron cerca del año 800, antes de nuestra era. Y pues se ve que les iba a todo dar, porque su población creció muchísimo, ¿sí? Y esto porque ahí en la zona pues había que su bosque, había que su río, que su lago, que su clima templado, que su lluvia abundante, pues pura gozadera, ¿no? Pero ¿qué creen? Que al mendigo volcán Alchitle se le ocurre hacer erupción y vámonos. No, hombre, pobres cuicuilcas, patitas, ¿para qué las quiero? Y me abandonaron la antigua ciudad de Cuicuilco, ¿no? Y bueno, ahí estaba yo metidazo en la explicación cuando veo la hora. ¡Ah! Chispas. Nos cayó la tarde y pues tuvimos que dejar la visita de Xochimilco para otro día. Pero pues bueno, unas por otras. Así mi amiga Carmela ya entendió que Cuicuilco fue la primera gran civilización del Valle de México. Lo peor es que luego nos quedamos sin gasolina.
No, empujar ahí en el periférico estuvo terrible. Muchas gracias, don Leopoldo. Ojalá que su amiga Carmela haya disfrutado la visita a Cuicuilco y que no se nos enoje por no haber ido a Xochimilco. Continuemos con nuestra sesión. Ahora leeremos un fragmento de la revista Arqueología Mexicana, en su número 151, Cuicuilco, estudios recientes y nuevos datos, de los autores Mónica Moguel Bernal y Denia Sandoval González. Cuicuilco y sus peculiaridades. Las diversas investigaciones en Cuicuilco han aportado evidencia sobre el desarrollo del sitio desde su fundación hasta su abandono, como consecuencia de la erupción del volcán Xitle hacia 250 después de Cristo. Los inicios. Hace 2800 años, un grupo de personas se asentó en una elevación de tierras fértiles en el suroeste de la Cuenca de México. Estas tierras estaban delimitadas por los escurrimientos hídricos de la Sierra Chichinautzin. Las condiciones bióticas hacían del lugar un enclave con gran potencial agrícola y su cercanía a la ribera del lago de Xochimilco y el bosque del Ajusco les permitía tener acceso a las bondades de tales nichos ecológicos, lo que explica la elección del lugar en que se erigió Cuicuilco. Los primeros pobladores probablemente ocuparon el espacio donde actualmente se observan los edificios de Cuicuilco A y B, y construyeron inicialmente una aldea con pocas viviendas, entre 800 y 700 a.C. Segundo momento, 700 al 400 a.C. Con el tiempo, el trabajo de los habitantes y los beneficios del medio que los rodeaba, el asentamiento fue creciendo. Los espacios de uso habitacional probablemente alcanzaron la zona de Corregidora y La Ladrillera, en las laderas bajas de la serranía del Ajusco, donde se observan restos de unidades habitacionales construidas con piedra y materiales perecederos. Seguramente se emplearon para la construcción materiales como basalto, madera, bajereque, carrizos, petates y tules, en tanto que las paredes fueron recubiertas con barro. El crecimiento demográfico se vio favorecido por la agricultura y la abundancia de recursos bióticos. Se ha encontrado evidencia de que la dieta se utilizaron, además de maíz, frijol, chile y calabaza, vegetales como epazote, huazontle, tomate y verdolaga. La proteína provenía principalmente del venado, perro, berrendo, guajolote y quizás también se consumieron aves y anfibios de la región lacustre. Es probable que en ese momento se eligiera la zona que funcionaría como área ceremonial, en tanto Cuicuilco A como en B. En esta última se establecieron las áreas habitacionales de los grupos de la élite. Una de las estructuras más relevantes en el mismo sitio fue la primera subestructura del edificio Heiser, una plataforma de tierra apisonada, de no más de 6 metros de altura, en cuya cima se construyeron viviendas que, al estar en un nivel más elevado, indicaban su jerarquía. El hallazgo de alineamientos o arranques de muros nos da cuenta de ello. Una de las primeras construcciones monumentales de la Cuenca de México, el Gran Basamento, tuvo desde sus inicios una planta circular y parámetros con una inclinación cercana a los 45 grados, lo que configuró un edificio en forma de cono truncado, cuya rampa de acceso se encontraba al oriente y con una pendiente cercana a los 15 grados. Es probable que esta forma responda al intento de reproducir alguna elevación del paisaje y a su sencillez constructiva. Tenemos como evidencia arqueológica de este primer momento la columna de andesita, descubierta al sur del Gran Basamento, conocida como la Estela. Probablemente un gnomón. Este monolito, a nuestro parecer, estuvo frente a una primera construcción de tierra compactada previa a lo que hoy es el Gran Basamento. Y ambos estuvieron en uso hasta que fueron cubiertos con un relleno de arenas y arcillas apisonadas para formar una plataforma de mayores dimensiones. Esta plataforma alcanzó al menos 4 metros de altura en la zona sur y oriente. Sobre ella se continuó agrandando el edificio. La técnica constructiva consistía en realizar un anillo perimetral de planta circular con grandes bloques de basalto. El centro de este muro circundante fue rellenado con arenas y arcillas compactadas. Las rampas que tuvo el edificio en diferentes momentos fueron construidas mediante el mismo sistema.
aunque no contamos con evidencia de que esta técnica se empleara en la primera etapa del edificio. El edificio alcanzó 12 metros de altura y tenía un diámetro en la base cercano a los 60 metros. La rampa en ese tiempo era bastante amplia y de fácil acceso, mientras que en la cima del edificio se construyó un altar con arenas y arcillas compactadas de color amarillo. La cima del edificio y el altar fueron recubiertos en 2 ocasiones durante ese periodo. Los altares que correspondían a tales ampliaciones eran de arenas y arcillas apisonadas y se pintaron empleando un pigmento rojo, probablemente con cinabrio. En la vida cotidiana se usaron ollas y tecomates para contener y almacenar alimentos y líquidos, cazuelas y cajetes para la cocción de alimentos, además de platos como vajilla de servicio. Estas vajillas en general estaban decoradas y pintadas de colores rojo, bayo, negro, blanco y combinaciones de ellos. Además se emplearon otras técnicas decorativas como la incisión y el esgrafiado, por citar algunas. El hallazgo de materiales cerámicos foráneos, tal vez provenientes de las regiones de Occidente, Morelos y Guerrero, dan cuenta de importantes flujos culturales. Las figurillas nos ayudan a entender aspectos de la vida cotidiana del asentamiento, así como de la imagen corporal y del ajuar, y denotan además un importante culto a la fertilidad. Respecto de los objetos de piedra, las materias primas utilizadas fueron basalto, obsidiana y en menor cantidad el sílex, artefactos como las manos de metate y metates, también recuperados en contextos arqueológicos, fueron usados en la molienda, tanto de alimentos como de pigmentos. Las hachas, los cuchillos y las navajillas prismáticas sirvieron como herramientas cortantes. Las puntas de flecha se empleaban en la cacería. La elaboración de estas herramientas se hacía principalmente por medio de percusión, presión, abrasión y pulido, utilizando para ello rocas, huesos, astas de venado, pieles y arenas. ¿Qué les pareció la lectura? Nos pareció importante compartirla con ustedes para que puedan dimensionar el desarrollo y las características de la cultura cuicuilca, donde se aprecian los momentos claves del desarrollo de la civilización y los aportes que generó. ¿Sabían de la existencia de la cultura cuicuilca? ¿Cómo denotaban la jerarquización social? ¿Cuál creen que fue la importancia de la cultura cuicuilca para Mesoamérica? No se preocupen, todas esas preguntas las vamos a responder a lo largo de la sesión. Pero antes de hacerlo, escuchemos y veamos un video con datos relevantes sobre nuestro tema de hoy. Veamos el siguiente video sobre la cultura cuicuilca. Llegamos al lugar de Cantos, que es el nombre en náhuatl de Cuicuilco, zona arqueológica que se encuentra al sur del Valle de México, en la delegación Tlalpan. Cuicuilco va a ser una ciudad que se va a establecer en lo que fue probablemente un delta de uno de los ríos que bajaba del río Zacatepetl y que nos iba a desembocar hacia lo que es la zona del lago. Estamos hablando de un lugar que más o menos data en fechas muy conservadoras de al menos el 800 a.C. y que va a ser una de las primeras ciudades que vamos a tener en lo que es la parte sur de la Cuenca de México. Cuicuilco fue descubierto por Manuel Gamio en 1923. Bajo sus órdenes va a estar Byron Cumming, que es el que empieza a hacer una excavación de lo que sería el gran monumento que tenemos en la parte de atrás, que se le conoce como el Gran Basamento, que es la parte central, y va a descubrir un pequeño edificio que se encuentra al lado, que él le va a denominar la Kiva. En este lugar hubo entierros, como estos que vemos en el Museo de Sitio, y que van a estar muy relacionados con las culturas de Occidente. Porque aquí vamos a hacer un pequeño túnel, se va a hacer en lo que es la parte del Tepetate, que sería el tipo de suelo que tenemos bajo del Malpaís, que ahorita está cubriendo la zona arqueológica y que era parte del subsuelo natural de esta zona de la cuenca, una especie de bóveda en donde se van a colocar los restos del personaje junto con sus ofrendas. Es una de las estructuras más antiguas y con el concepto más básico de lo que va a ser la arquitectura a través de un edificio circular. Este monumento pudo haber sido también el marcador astronómico más temprano que tenemos y que registra probablemente el equinoccio de primavera. Se utilizaron casi todos los materiales volcánicos que encontraron, basaltos, andesitas y tezontles.
Solo quedan las bases de lo que fue el aspecto de este pequeño templo en forma de piedra, como lo que vemos ahora. Ya que esta ciudad va a ser destruida debido a lo que es la erupción del volcán Xitle, que pertenece a la Sierra del Chisinautzin en la parte sur de la cuenca, ¿no? Va a ser una cosa sumamente interesante. Y además vamos a tener distribuido todo lo que era el centro ceremonial bajo de lo que hoy conocemos como Plaza Cuicuilco, la Villa Panamericana, la Villa Olímpica, que son espacios en donde se empiezan a identificar monumentos y que vamos a tener la presencia de varias áreas que hoy se le conocen como Cuicuilco A, B, C y D. Lo que se puede visitar hoy es Cuicuilco A, que fue el centro ceremonial básico con el gran basamento. Pero este va a ser el primer concepto de centro monumental, de ciudad monumental, en una época muy temprana. La cultura cuicuilca es considerada el antecedente del desarrollo de las altas culturas en Mesoamérica. Aparece por primera vez en la arquitectura de piedra a gran escala, integrándose un asentamiento de extensas dimensiones. La ocupación más temprana se estima entre los años 1200 hacia el año 800 antes de nuestra era. Aproximadamente hacia esa época comenzaron a surgir las aldeas que fueron evolucionando para dar lugar a un centro urbano. Su ubicación era estratégica, tanto por la proximidad de los recursos lacustres y de los bosques, como por estar en la ruta hacia el Valle de Toluca. El desarrollo de la agricultura, aprovechando las ricas tierras cercanas a los volcanes, con importantes cosechas de calabaza y maíz, entre otros, les permitió el control económico del sur de la Cuenca de México. En Cuicuilco se desarrolló una arquitectura compleja, diversa y planificada, y probablemente se dieron los primeros pasos en la creación de un calendario basado en la observación de los movimientos del Sol. Fue en Cuicuilco donde aparece una de las primeras representaciones de Huehueteotl, el dios viejo del fuego, el cual era representado como un anciano jorobado que llevaba un brasero para el fuego sobre la espalda. En este lugar se han encontrado entierros radiales, es decir, el frente del basamento circular con ofrendas de objetos personales y alimentos. La escultura encontrada en el sitio es una de las representaciones más antiguas que se conocen de este dios anciano, encorvado y sedente, que lleva un enorme brasero sobre la cabeza. Cuicuilco es una de las zonas arqueológicas más importantes para explicar la aparición y desarrollo de las altas culturas en Mesoamérica. En este sitio aparece por primera vez la arquitectura de piedra a gran escala, integrándose un asentamiento de extensas dimensiones. En su momento de auge, 300 al 150 de nuestra era, Cuicuilco contaba con una población cercana a los 20,000 habitantes, siendo el primer centro integrador de la Cuenca de México. Después de la explicación que acabamos de hacer, les pido que realicen en su cuaderno una lista sobre cuáles son las principales características de la cultura cuicuilca. Ahora oigamos y observemos un nuevo video. Parece imposible que hace unos cientos de años, bajo la enorme capa de asfalto que cubre a la ciudad, existiera el extenso lago que vio nacer a los primeros pueblos que habitaron la Cuenca de México. Una región generosa cuyos primeros habitantes se asentaron hace 4,000 años gracias a las condiciones favorables que implicaban sus recursos, forestales montañosos, de caza, de suelos agrícolas y principalmente los provenientes del lago. Estas características permitieron que surgiera la primera gran población de la región, Cuicuilco. De la milenaria Cuicuilco, o lugar de cantos o ruegos en náhuatl, perviven sus vestigios en el suroeste de la actual Ciudad de México. Su historia se remonta a hace más de 2,000 años, aunque su apogeo fue entre el 400 y el 200 antes de nuestra era, época en la que la población aumentó de manera considerable a 20,000 habitantes, lo que permitió el levantamiento del más importante asentamiento humano. Por ello, el actual estudio de la zona arqueológica de Cuicuilco nos brinda las claves para entender la aparición y el crecimiento de las culturas mesoamericanas complejas.
En Cuicuilco se observa por primera vez la aparición de la arquitectura a gran escala en la Cuenca de México. Su desarrollo cultural fue similar al de Teotihuacán en sus primeras épocas, al grado de considerarse que ambas entraron en competencia. Los vestigios de esta población fueron descubiertos en 1922 por Manuel Gamio. Durante los siguientes 3 años, Byron Cummings realizó importantes descubrimientos tras explorar y restaurar el gran basamento. Sin embargo, la mayor parte de lo que conocemos procede de las excavaciones realizadas para construir la Villa Olímpica de 1968, actualmente conocida como Cuicuilco B. Los edificios de Cuicuilco son de carácter religioso y habitacional, y se han encontrado restos de un complejo sistema hidráulico que la abastecía como el gran reservorio de agua. La construcción principal de la zona en general es el gran basamento circular de 110 metros de diámetro y 25 de altura, la primera gran estructura de piedra de Mesoamérica, hecha con bloques de basalto sin labrar, edificada entre los años 800 antes de nuestra era y 250 después de Cristo, con varias ampliaciones sucesivas. En esta población también se ha encontrado uno de los ejemplos más tempranos de pintura mural, con un peculiar diseño interior de líneas rojas. La Kiva es una habitación circular construida con grandes losas de piedra volcánica. Hasta la fecha se desconoce su función. Otra de las riquezas de Cuicuilco es un monolito de casi 4 metros de altura que en una de sus caras contiene diseños labrados, convirtiéndose en uno de los registros ideográficos más antiguos que se han conocido. El área de edificios conocida como Cuicuilco B estuvo conformada por 11 estructuras distribuidas alrededor de plazas. Actualmente es posible ver parte de sus vestigios como el palacio. El edificio 9 o Heiser es una de las edificaciones más antiguas de Cuicuilco, cuya particularidad es que está construida totalmente de tierra compactada. Se le asigna un carácter ritual, pues en su cima hay un adoratorio con restos de 2 cámaras pequeñas. En su apogeo, Cuicuilco llegó a contar con alrededor de 20,000 habitantes y su etapa tardía es indicio de la consolidación del modelo constructivo que en adelante sería el dominante en el altiplano mexicano. Pero como todo lo que inicia llega a su final, Cuicuilco no es la excepción. El gran desarrollo de Cuicuilco se vio interrumpido por un fenómeno natural inesperado: la erupción del volcán Xitle. A partir de ese momento, se dio una serie de migraciones y reacomodos poblacionales en la cuenca lacustre que culminaron con la consolidación del principal centro de poder de la época, Teotihuacán. Cuicuilco sufrió grandes calamidades y su espacio de investigación ha sido reducido por la modernidad. Sin embargo, aún queda mucho por estudiar. Cuicuilco, población prehispánica que devela sus misterios entre el desarrollo urbano de una de las metrópolis más grandes del mundo. Es impresionante la cultura cuicuilca y la influencia que generó en las posteriores culturas de Mesoamérica. Efectivamente, tengamos presente que con ellos da inicio el desarrollo de la arquitectura y la importancia que tomarán para la construcción de los centros ceremoniales. El hecho de que las civilizaciones comenzaran a asentarse cerca de ríos para desarrollar la agricultura y la importancia que tuvieron algunos dioses son solo algunos datos esenciales para comprender la relevancia de esta civilización. Pero, ¿qué actividades realizaron para ejercer su desarrollo? ¿Cómo se manifestaba la jerarquía social? ¿Qué importancia tenía el dios Huehueteotl? Para resolver estas preguntas nos acercaremos de manera general a 4 ámbitos de estudio: el social, el político, el económico y el cultural. De esta manera, si hablamos de los aspectos sociales, podemos decir que Cuicuilco tuvo una sociedad avanzada y jerarquizada en campesinos, artesanos, sacerdotes y gobernantes, con una clara división de clases sociales en clases privilegiadas y no privilegiadas. Muestra de ello se percibe en la zona conocida como el Heiser, donde se establecieron las áreas habitacionales de los grupos de la élite. Una de las estructuras más relevantes en el mismo sitio fue la primera subestructura del edificio Heiser, una plataforma de tierra apisonada de no más de 6 metros de altura.
en cuya cima se construyeron viviendas que al estar en un nivel más elevado indicaban su jerarquía. El hallazgo de alineamientos o arranques de muros nos da cuenta de ello. Respecto a la economía, las principales actividades de la cultura cuicuilca fueron la agricultura, con la siembra del chile, calabaza, chícharo y maíz, la cacería, la pesca y la recolección. Por su parte, en los aspectos políticos hacemos referencia a la existencia de la Tlaltépetl, que eran entidades políticas independientes con su propio gobernante, llamado Tlatoani, en náhuatl, y su capital y su propio territorio. Por su tamaño, los Tlaltépetl eran como ciudades-estado, es decir, controlaban un territorio no muy grande, alrededor de uno o más centros de población. Cada Tlaltépetl era como un país independiente, pues no solo tenía su propio gobierno, sino también su propia identidad cultural y étnica, que lo distinguía de sus vecinos. Tenían también su propia historia, que contaba la manera en que fundaba y la manera en que mantuvo su independencia. Cada Tlaltépetl tenía, además, su dios patrono, es decir, una deidad que lo protegía y que lo representaba, como hacen los santos patronos de los pueblos en la actualidad. Como hicimos mención, en un principio para los cuicuilcas era el dios Huehueteotl. Por estas razones, el gobernante de cada Tlaltépetl velaba antes que nada por su propio poder y por el bienestar de su pueblo, sin preocuparse por el destino de los otros Tlaltépetl. Por último, los aspectos culturales, donde se reconocen sus altos conocimientos en la astronomía y la arquitectura, debido a que fue la primera gran ciudad ubicada en el altiplano central mesoamericano. La escultura y la representación del dios Huehueteotl, la arquitectura y su edificación en pirámides en forma circular, como el gran basamento, son emblemáticos de sus manifestaciones culturales. Y lo es también el juego de pelota, que formó parte de los complicados rituales que tiñeron la vida religiosa de los pueblos prehispánicos. Trascendió a un plano casi mítico, en el que el juego mismo era la representación teatral de una gran guerra cósmica entre los poderes nocturnos y diurnos, inmersa en la concepción dual prehispánica de la lucha de los contrarios, los opuestos. Ahora les proponemos realizar la siguiente actividad. Copien el siguiente cuadro que aparece en pantalla. Coloquen en él las principales características referentes a cada uno de los 4 puntos expuestos de la civilización cuicuilca. Consideren por lo menos 3 características para cada uno. Hemos llegado al final de la sesión. Antes de despedirnos, los retamos a elaborar una infografía sobre la cultura cuicuilca. Con los datos que recabaron dentro de esta sesión, podrán ayudarse a realizar dicha tarea. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en